donde entras a lo profético de Dios. O sea, la gente piensa que lo profético de Dios es que alguien se levante y diga, el Señor me dijo esto y esto. Y hemos encajonado el ministerio profético en una profeta o en un profeta que Dios le mostró algo para la iglesia, que la mayoría de las veces es de juicio, que yo no estoy a favor de eso. Y órale, rajatabla y mochar cabezas. Pero no es eso. Lo profético de Dios está en lo que hizo Abraham, claro. En donde Dios le abre el panorama espiritual, los ojos espirituales, y entonces eso lo transmite a sus hijos, y eso lo vive en su casa. Así es. No lo vive en el templo, claro. Porque ni había templo. No. Lo vive en su casa y lo transmite a su esposa y a sus hijos. De hecho, la revelación, cuando Dios va a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, dice, le voy a ocultar a Abraham esto, si yo sé que él va a hacer que su casa camine en justicia delante. Okay. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le abre lo profético, claro, le revela, compartiéndole lo que él quiere hacer. Así es. Para salvación. Son amigos. Porque son compas. Es una relación. Son amigos. Entonces ahí, vean qué interesante, hermanos, qué importante es el estar comprendiendo y llevar a cabo esta palabra revelada por Dios. Dice la Biblia, Josué, que llevaron todo, la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Pero entonces a Isaac le resalta una pregunta, porque a veces nosotros culturalmente estamos acostumbrados a la liturgia o a lo que siempre hacemos. Obviamente Isaac para mí dice, veo todo, pero falta lo que se va a quemar, ¿no? No sabiendo quizás que él era, o tú dices tú, yo pienso que ya traía ahí yo no sé, pero le dice, a lo que a mí me viene a la mente y que yo se lo quiero decir directamente a los padres de familia de la iglesia, es que Isaac, hermano, es un joven que está acostumbrado a ver a su papá con ofrenda, con servicio, con entrega, no con las manos vacías. Ahorita estamos pasando por una situación de pandemia en el que nosotros debemos de reflexionar cuando regresemos, Junior. Yo pienso que nuestra mentalidad, nuestra entrega, nuestro servicio, nuestro compromiso, nuestro amor por las almas debe de ser diferente, debe de estar a flor de piel. Y ahora sí, cuando regresemos podamos darnos cuenta del que lleva algo para Dios, ¿sí me explico? Y ahí entra toda la gama de que nosotros vamos a ver la diferencia de esto que pasó, si nos sirvió o no. Porque este juicio que Dios ha permitido, porque todo lo permite Dios, esto que hemos estado pasando, es para que nosotros, hermanos, nos mentalicemos y hagamos las cosas diferentes. Le dice Josué, Abraham, le dice Isaac a Abraham, ¿y dónde está el cordero? Que vamos a quemar. ¿Cómo ves ahí esa parte, Josué? Bueno, ahí tengo varias cosas que decir. Lo primero que tengo que decir es que, por ejemplo, yo aquí a la Iglesia Apostólica 15, a los hermanos yo les he dicho y les he insistido que esto del COVID-19 no es para el mundo, no es para las almas, esto es para la iglesia. Porque nosotros cuando hablábamos de la prontitud que tenemos para levantarnos, y yo decía que no estamos en el lugar que Dios quiere. Y para mí esto del COVID es para la iglesia. Dios quiere que la iglesia se levante. Lo digo por mi congregación. Claro. No hablo por más. Estamos en el mismo espíritu. Pero de verdad, hermanos, esto no es para el mundo, es para la iglesia. Y dentro de las cosas que Dios hizo es lo que está mencionando el pastor. Por ejemplo, Dios nos metió a nuestras casas, pero ¿sabe para qué nos metió a nuestras casas? Y eso del altar familiar quedó magnífico. ¿Cuántas veces tus hijos antes de la pandemia te miraban levantar tus manos, adorar a Dios, clamar, gemir? Si no aprovechaste estos meses, aprovecha lo que te queda. Necesitas... Todavía hay tiempo. Ajá, todavía hay tiempo. Necesitas que tus hijos te vean orar, hacer el altar familiar, el tiempo de oración, clamar a Dios, gemir. Eso es lo que necesitamos. Él lo decía claramente. El muchacho se dio cuenta que faltaba la ofrenda, porque él estaba acostumbrado, para mí, a ver a su papá siempre con ofrenda. Claro. Y entonces era habitual. Se le hizo raro, ¿no? Pero vea qué tremendo esto. El muchacho se da cuenta y le dice, papá, falta lo más importante. Ahora, ¿qué estará sucediendo en nuestras casas? Para nuestros hijos será normal
Y no hablo de la ofrenda monetaria que damos, que también es muy importante, sí, ¿no? Todo lo que encierra el entregarle a Dios. Pero el clamar a Dios, que tus hijos vean en nosotros esos hábitos, esa dependencia de Dios para orar, clamar, gemir, esa relación, porque eso es lo que a ellos le vamos a heredar. Claro. Y el muchacho se dio cuenta, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo digo que yo así lo veo. Para mí esta es una oportunidad. Me dio mucho gusto. Nosotros tenemos un cuarto de oración aquí en la 15 y entré al cuarto de oración, pues tenemos oración todos los días a la 1. Miré que decía Josué Mendoza, porque tenemos una libreta donde nos anotamos, y decía 2:30, y yo dije, pues 2:30, estoy bajando a orar a la 1. Era mi hijo Josué. Fíjate. Y después miré Josué Mendoza Rodríguez, 2:30 de la mañana. Qué tremenda cosa. O sea, él solo, y yo ya lo he visto otras veces. Fruto del trabajo, del ejemplo. Yo ya lo he visto otras veces, que él baja. Hasta mi hijo el menor. Voy a ir con mi hermano, pero me dio mucho gusto. Yo bajé a orar y me di cuenta que mi hijo había bajado a las 2:30 de la mañana. Ahora. Qué bendición. Entonces, nosotros, nuestros hijos son producto de nuestra ofrenda. Qué triste, por ejemplo, ahí en lo que tú comentas y hablamos de Abraham, ¿te imaginas que Isaac no hubiera dicho nada? Porque está acostumbrado a que su padre no lleve nada. Entonces, ¿te imaginas que Abraham le dijera, ¿qué, Isaac? ¿No se te hace raro algo? No. ¿No? Papá, ¿qué? si nunca le ofreces nada a Dios. Oh, es que falta un cordero, papá, no sabes ni cuál es. Así es. Eso es lo que nosotros no debemos de dejar, hermanos, que se haga una costumbre, porque es un mal ejemplo. Nuestros hijos tienen que estar acostumbrados a ver en nosotros esa sensibilidad de Dios. Dios, aunque nosotros como cabeza de la casa, como hombres proveedores, ellos tienen que entender que también nosotros nos sujetamos al proveedor de los proveedores, al jefe de los jefes, al rey de los reyes, porque nosotros también, hermanos, tenemos nuestra parte de ser criaturas de Dios, aunque Él nos ha puesto una responsabilidad grande por ser ejemplo. No, y darnos cuenta que el éxito de nuestra vida, de ahí surge. De eso depende. Entonces, gloria a Dios. Entonces vemos, Junior, que ellos le dice Isaac, ¿dónde está el cordero? Y le lanza una palabra, una frase poderosa que le dice a Abraham, Dios es el que va a proveer el cordero. Obviamente, ahorita tú hablabas algo del cordero al instante, el que estaba ahí, que tienes algo interesante que decir. Ya estaba ahí, pero él no lo había visto. Sí. ¿Por qué? Ahorita que hablábamos de lo profético, lo iba a decir, pero me quise esperar que llegáramos a este momento. Y era lo que yo decía. Cuando uno logra crecer en esa relación con Dios, precisamente Dios como te va subiendo de nivel. Y cuando hablamos de esto de que Abraham, bueno, primero que el ángel lo detiene, eso es muy importante, ¿no? Porque el ángel le impide que él mate a su hijo. Y ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Esto quería decirlo. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios y está entrando en esta dinámica de Dios que Él te pide y tú le das, o que tú le das aunque no te pida, Dios manda a sus ángeles que te guarden. O sea, y lo más importante que quiero decir es que la palabra de Dios se cumple en ti. Entonces nosotros debemos analizar qué está pasando con mi vida. Las palabras de Dios o la promesa de Dios no se está cumpliendo. Y algo que debemos decir aquí, hermanos, es que la palabra no se está cumpliendo no porque Dios no sea veraz, sino porque nosotros estamos fallando en algo. No estamos en el nivel. Exacto. Entonces, vea usted esto, a medida que usted camina con Dios, a medida que usted vive con Dios, se cumple la palabra de Dios. Y entonces, a lo mejor eso ya usted lo ha experimentado, pero más allá de que se cumple la palabra de Dios, esto que estamos hablando, cuando entonces Abraham dice que alzó Abraham sus ojos y miró, que él tenía un carnero en sus espaldas. Yo le decía al pastor que cómo Abraham no se había dado cuenta de ese carnero que estaba atorado. Imagínense el ruido que él estaba haciendo. Pero el punto aquí es esto, lo que decíamos de lo profético de Dios. Cuando Abraham alza sus ojos y mira, esa palabra mira en el hebreo significa, entre varias cosas, que Dios te permite ver visiones. O sea, usted va a entrar a lo profético de Dios. El carnero estaba ahí y Abraham no lo había visto. Y cómo en ese momento sus ojos fueron abiertos y lo miró. Y eso significa
que Dios tiene la solución para cada problema. Usted tiene una deuda económica, tiene una enfermedad, tiene un problema familiar, tiene un problema el que tenga, Dios ya tiene la solución. Lo único que usted y yo necesitamos estar haciendo es estar haciendo lo que Dios nos pide, y en esta dinámica Dios me pide, yo le doy, soy obediente, doy prueba de mi fe y entro en lo profético de Dios y mis ojos son abiertos. Claro, es la sintonía, estar en la atmósfera de Dios para poder ver la solución de Dios. Comentábamos también algo de unos videos anteriores cuando Agar ve la fuente, ¿no? Ahí estaba, pero ella dijo, aquí pues voy a morir. Dios le abre los ojos, ahí ve la fuente, y lo vemos en otros ejemplos, como la sintonía, ¿no? Y el punto también ahí importante que quiero yo resaltar es que, entras en lo profético de Dios, Dios te permite ver visiones, pero es para tú. Primero es para tu beneficio. ¿Sí se da cuenta? O sea, Dios no le permite ver a Abraham una visión para el pastor. No, para repartir, no. Para repartir, no. Es para cubrir tu necesidad, porque Dios así es. A lo mejor después te va a dar para bendecir a otros, pero primero te bendice a ti. Sí, así es. Oye, hay algo ahí que quisiera que no se nos pasara, porque en la iglesia hay un muy buen grupo de jóvenes. Ahí, Josué, hablamos de que andábamos entre los 15, 20 años de edad, un muchacho que se deja pastorear. O sea, dice la Biblia que Abraham lo ató. O sea, ¿qué problema es que un hombre de 100 años, 120. ¿no? Sí, porque lo tuvo a los 100, ponle que 120 años haya atado a un muchacho de 20 años. O sea, ¿qué se requiere para eso, no? Sí. Eso simplemente es resultado de la vida de fe del padre. Abraham era un hombre de fe, era un amigo de Dios, confiaba en Dios, dependía de él, era obediente a Dios, y eso lo miraba a su hijo. Entonces la fe que estaba en el padre tal vez no estaba en el hijo en ese nivel, pero el hijo se dejó amarrar porque confiaba en su padre, que confiaba en Dios. Totalmente, ¿no? Había visto cómo Dios lo usaba, había visto su devoción, había visto el cumplimiento. Él mismo era un milagro, por decirlo así, antinatural. Él había nacido viejo, sus padres parecían sus abuelos. Entonces todo ese tipo de cosas eran indicios de que él entendía perfectamente carne propia la fe de su familia, ¿no? Aquí el punto es, como lo dice el pastor, definitivamente los jóvenes necesitan aprender a propiciar o a iniciar esta relación con Dios para desarrollar su propia fe. Ojalá, lo que a ellos les va a ayudar es que ojalá que los padres estemos llevando eso. El problema es aquel joven que en su familia, su papá y su mamá, no están haciendo esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que el muchacho está aprendiendo? ¿Qué es la fe que él está tomando? Entonces, por esto es tan trascendental y tan importante que nosotros los padres reaccionemos, pues, porque... Ir enfrente. Claro, ir enfrente. No hay de otra. Tristemente, al pastor Carlos le sucede como a mí, ¿no? Tengo yo miembros en la iglesia que los jóvenes le están echando ganas, buscando a Dios, comprometidos, y los papás de vacaciones. Sí. Yo digo, ay, Señor. A veces es el principal problema, la falta de pasión, la falta de relación con Dios. Y en lo básico, no crean que estamos hablando que los padres sean líderes. No asisten a la iglesia. Llegan tarde. Sí, el mal ejemplo, ¿no? Y el problema es que después, ese es el problema, que los padres, pues no sabemos. Vamos a sufrir las consecuencias en nuestros propios hijos. Porque así como ven, por eso dice la Biblia, como saetas en manos de valientes son los hijos sabios en la juventud. Entonces el padre es el que, aquel valiente es el que tiene aquella última flecha, porque es una última flecha que le queda y tiene que aventarla para que dé justo en el blanco. Pero hay padres que si no están en la jugada con Dios, lo van a aventar al mundo. Así es. No, está terrible. Fíjate que en el asunto... Ese es un tema solo, ¿eh? Sí, ese es un mundo. Exacto. El origen de muchos males, ¿no? Al ver, ahí hay algo que me impresiona, ¿no? Hablando en este caso de Isaac, cómo él enmudece en cierta manera, ya no dice nada por tener ese gran ejemplo. Pienso yo, Josué, tú eres un pastor joven,
pienso que nosotros, los pastores jóvenes, tenemos mucha carga en nuestros muchachos, ¿no? Porque ellos anhelan muchos el ejercer liderazgos dentro de la iglesia donde Dios los honre dándole responsabilidad, y ya nosotros pasamos a ser parte fundamental. ¿Cuántos jóvenes de repente hay cristianos que sus papás no son ni hermanos y que ellos deben de tener un crédito alto por nosotros de que se mantienen a duras y a tientas? Pero si tú eres un papá que tienes a tu hijo en la iglesia y tú estás ahí, debes de aprovechar estas bendiciones de estar ahí y ya hacer lo que Dios te está pidiendo para que tú lo mires en tu generación, para que al rato tus nietos le den la gloria a Dios. Y es que miren, hermanos, eso es la verdad, ese punto en lo personal para mí es trascendental. Si mis hijos no miran en mí que yo disfruto la vida cristiana, si mis hijos no miran en mí que yo amo a Dios, que el ir a la iglesia es un gozo, es una alegría, es una bendición, servir a Dios, los estoy arruinando. Claro. Fíjate que cuando tú vas a ese clásico proverbio de instruye al niño, cuando tú te vas en la profundidad de la palabra de la instrucción, habla de la pasión. O sea, te dice, apasiona al niño. No es solamente la enseñanza, no, apasiona, sino cómo lo haces. Así es que Él ve en ti algo que lo va a hacer desear, que lo inspira, anhelar a Dios. No, pues qué bendición. Bueno, hermanos, estamos ya casi a punto de ir cerrando el tema aquí con nuestro hermano. Dice Junior, la palabra de Dios, que Dios mismo, esto es un punto que yo quisiera resaltarlo, qué maravilloso es cuando uno como líder, o que nosotros tenemos personas pastoreando, que es gente que no la detiene nada, hermano. Gente incansable, gente que ha abrazado la obra, comprometidos con la fe, que honran a Dios, que cuidan su testimonio. Este hombre Abraham nada lo hubiera parado de sacrificar a su hijo. Hay algo aquí, porque culturalmente otros personajes o otras naciones tenían la costumbre de sacrificar humanos, pero Dios mismo ahí cuando frena a Abraham le está diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso, estoy en contra de lo que ellos hacen, no lo recibo ni me agrada. Pero qué impactante que a este hombre solo lo podía frenar Dios. Sí, yo tengo algo que decir ahí, y aquí igual como dice el pastor, casi para terminar, ¿no? Al final de cuentas, mire, si nosotros vemos a Abraham, nos damos cuenta, por ejemplo, dijo Jehová Jireh, él estaba seguro de quién era su proveedor, o sea, no tenía problemas. Entonces Abraham, en pocas palabras, era un hombre que bendecía a Dios, y la versión que yo tengo dice, en el verso 15, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Algo importante que decir aquí, si ustedes se dan cuenta, Dios siempre le está hablando a Abraham, ya sea por él mismo o por el ángel, y eso significa que Dios siempre está con nosotros, Dios siempre está en seguimiento, tú nunca estás solo, Dios siempre te está llamando, te está hablando, se está comunicando en cada etapa de la vida. Pero por ejemplo, en este momento Dios lo llama, el ángel lo llama por segunda vez y le reconoce, ¿no? Que no quiso negar a su hijo y le dice, por mí mismo he jurado, vean esto, o sea, Dios hace un juramento por él mismo. Eso nos da una garantía de seguridad de que Dios no va a fallar, ¿sí? O sea, es como Dios comprometiéndose. No hay margen de error. No hay. O sea, lo que te dije que te voy a hacer, lo voy a hacer por mí mismo. Y porque no lo he rehusado. Y aquí está lo que yo quiero decir. El verso 17 en la versión que yo tengo le dice Dios a Abraham, bendiciendo te bendeciré. O sea, ¿cómo dice la versión esa? Sí, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Ok, le está haciendo una promesa de bendición. O sea, te voy a bendecir y lo he jurado por mí mismo que lo voy a hacer. O sea, no hay ningún margen de error, Abraham, que te voy a bendecir. Pero la versión que yo tengo dice, bendiciendo te bendeciré. Y aquí está el secreto. Para que Dios te bendiga y Él jure por Él mismo que va a cumplir sus promesas, primero tú y yo necesitamos bendecir.
Claro. Hay gente que está pidiéndole a Dios, bendíceme Señor, ayúdame Señor, cuida a mis hijos y mi descendencia, pero no mueve ni un dedo. No ofrece nada. No ofrece nada. No hay altar, no hay leña, no hay nada. No hay nada. Y luego usan ese texto que dice que aún, ¿verdad?, los perrillos comen de las migajas. Pero usted y yo necesitamos darnos cuenta de algo. Para que Dios se comprometa a bendecirme y jure que me va a bendecir, primero yo tengo que bendecir. Bendiciéndote bendeciré. Y multiplicando, multiplicaré tu simiente. O sea, ¿eso qué significa? Abraham estaba acción, trabajando en la obra, moviéndose, quebrando leña, haciendo un altar. Todo, acarreando, preparando, con prontitud. Sirviendo a Dios. Si lo aplicamos a nuestro contexto de iglesia, Abraham, hermanos, llegaba temprano al servicio, a la célula, participaba dispuesto, llegaba con lonche, con refrigerio, preparado con sus hijos, con una sonrisa. ¿Qué hago, pastor, en la iglesia? ¿Cómo me muevo? ¿Qué necesita aquí? O sea, él no necesitaba solamente que le dijeran qué hacer. Él miraba algo que estaba fuera del lugar, lo agarraba, lo acomodaba, lo limpiaba, tenía iniciativa propia. Era movido por la pasión a Dios, no solo por las indicaciones como ahora que podemos decir, es que a mí no me toca, ¿no? Puede haber ahí algo tirado y hermano, ve que está el tambo ahí. Pues que no estoy en el rol. No, o sea, fríamente. Este día me toca estar con mi esposa. Así es. O con mis hijos. Entonces Abraham era un hombre dado a la obra de Dios, porque, como dice el pastor, sabía quién era su proveedor y él sabía que nada de lo que hiciera iba a quedar en vano. Él llevaba fuego, llevaba leña, llevaba a su hijo y Dios le iba a garantizar, hermanos, que no iba a sacrificar a su hijo, que iba a haber un cordero, como dice el siervo. Ahí lo vio trabado, lo agarró y lo sacrificó. Y después, más adelante, entendemos que dice Juan que el cordero que quita el pecado, hablando ya de Jesucristo, que Dios lo dio para todos nosotros, nada ha sido en vano. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo que tú hagas por la obra de Dios, esa disponibilidad, ese servicio, todo lo que tú des nunca va a ser en vano. Amén. Tú arreglas el altar, tú llevas la leña, tú pones la ofrenda y el fuego lo pone Dios. Entonces no es en vano, hermano. Quiero decirte que esta palabra va a ser de bendición como la ha sido para nosotros. Quiero despedir el video, quiero repetir que me siento muy honrado, Junior, de que estés en este tema de bendición a la iglesia. Despídete, hermano, de nosotros, me siento bendecido. Hermanos, me da mucho gusto. Yo quisiera terminar, ¿verdad?, con esta última palabra. Dios bendice a Abraham, no solo lo bendice, lo multiplica. Eso quiere hacer con nosotros, bendecirnos en todas las áreas. Así lo dice la Biblia. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Y es lo que Dios quiere hacer. Luego quiere multiplicarnos en todas las áreas. Pero me llama mucho la atención que Dios le dice a Abraham: tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Victoria segura. Victoria. Y es lo que Dios quiere y tiene preparado para nosotros. Victoria. El secreto es por cuánto obedeciste, amigos. Yo el consejo que les doy a ustedes, y yo hoy me lo doy a mí mismo, hermanos, es el tiempo de obedecer a Dios. Aleluya. Dios te pague, hermano. Hay algo para despedir, es que de lo que tú dices, y hay que estar preparados, dice, te voy a dar las puertas de tus enemigos, es que va a haber enemigos. ¿Sí? Va a haber enemigos, pero la victoria está asegurada. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, nada es en vano, sigamos adelante y ánimo en todo. Dios los bendiga grandemente. Dios les bendiga, hermanos, Dios les pague.